Durante mucho tiempo, One Piece ha sido el manga más popular. Su historia ha cautivado a miles de personas alrededor del mundo. Yo no era una de esas. Hasta ahora. La historia de Luffy y sus compañeros era una a la que le había dado una oportunidad en repetidas ocasiones. Sin embargo, el ritmo, o quizá la forma en la que se contaba la historia en su versión animada, no lograba atraparme lo suficiente, por lo que nunca pasé de los primeros 5 capítulos. Esto cambió con la llegada del live action, que como ya sabrán, fue bien recibido tanto por espectadores del anime y manga original, como por quienes no conocían la obra, por lo que este parecía el punto de entrada perfecto para mí y estaba en lo correcto. Motivado por este nuevo contenido, poco a poco fui conociendo más de este mundo mediante conversaciones con amigos o por propia indagación. Así que un día me propuse a darle una oportunidad al manga, ya que es el medio donde se ve la obra tal cual como el autor la quiere dar a conocer, y quizá la pincelada directa de Oda era lo que necesitaba. Quedé atrapado de inmediato, y es que el mundo que se expande con cada capítulo, la variedad de personajes y cómo funcionan las diferentes dinámicas entre ellos, logró engancharme casi de inmediato. El dibujo y paneling que muchas veces maneja Oda me pareció increíble, y ahora entiendo un poco por qué este manga ha logrado la popularidad que tiene hoy en día. Ahora bien, para este video leí 94 capítulos exactos, lo que abarca el inicio de la obra hasta el final del arco de Arlong Park, así que de eso se trata este video. Mis impresiones sobre esta primera parte del manga las dividiré en las siguientes partes: el mundo, los personajes y por último algunas opiniones sueltas. Empezaré diciendo que los piratas nunca han sido figuras interesantes para mí, pero al adentrarme en este mundo, los piratas, si bien hacen que la historia se mueva, también hacen parte de un ecosistema mucho más grande, donde existen figuras opuestas como los marines, otros como los cazarrecompensas, quienes se mueven de diferente manera, y personajes como Mihawk, que son igualmente ajenos e incluso en ocasiones enemigos de los piratas. Y todo esto sin contar que existen piratas buenos y malos, e igualmente marines. Todo esto hace del mundo uno más complejo, donde cada facción contribuye a enriquecer cada arco, cada interacción entre personajes. Nada es blanco o negro, existen marines corruptos y piratas decentes, y esto marca un mundo donde existe la corrupción como la buena voluntad, generando ese realismo donde no todos van a pensar o actuar igual, sino que se generan conflictos y situaciones en las que el mundo cada vez se expande a nuevos horizontes. A lo largo de la serie conocemos islas que con su propio carácter nos dan puntos de vista diferentes sobre cómo es un mundo donde muchos buscan ser piratas y los peligros del mar parecen acechar cada rincón. Hay lugares que están en calma como la isla de Usopp y otros donde la esperanza se ha perdido hace mucho como la aldea de Nami. Todo esto hace que nos preguntemos qué clase de lugares podemos encontrar, y es aquí donde la creatividad de Oda sale a brillar, porque crea todo tipo de lugares como un barco restaurante o los gyojin, que dan juego a que las oportunidades se expandan y seguir contando historias en un mundo que parece no tener fin. One Piece es más un mundo de fantasía que de piratas, y las frutas del diablo son otro elemento que añade una capa más a esto, porque son frutas místicas que dotan de una habilidad extraordinaria a quien la consuma, pero su debilidad es el mar. Luffy nos sirve como ventana a esto, ya que es un portador del poder del fruto, y es una decisión interesante que el protagonista sea este ser extraordinario, ya que las frutas muchas veces son consideradas un mito, por lo que el sombrero de paja se convierte en el primer elemento fantástico de la obra, quizá con la intención de dar el mensaje de que, aunque los piratas sean parte vital de la historia, no son la única. Un último detalle que me gustó mucho es cómo por medio de las portadas vemos que ocurre con personajes que no son el foco principal del arco que estamos leyendo, y es algo que me parece ingenioso y me hace pensar que Oda tiene una intención para muchos de sus personajes que dejamos de ver un largo rato. Sería interesante ver cómo se desarrolla, y me parece chistoso cómo cuenta la historia de personajes como Buggy o Kobe mediante estas portadas. Podría seguir expandiéndome en los diferentes escenarios donde ocurren estos primeros capítulos, pero sería ser redundante, por lo que mi conclusión hasta ahora es que queda mucho por ver. Oda parece haber cimentado las bases donde empezar a construir un mundo único y con una cohesión y magnitud igual de gigantes. Esta primera parte es donde se presenta la tripulación principal de Luffy, y cada uno tiene un arco que se va dando a lo largo de estos primeros 100 capítulos. Usopp y Sanji acaban su arco justo en su saga de introducción. Por otro lado, Nami y Zoro atraviesan el suyo a lo largo de las diferentes sagas, por lo que de alguna manera sopesan la falta de desarrollo o historia por parte de Luffy, quien para estos capítulos es quien se encarga no solo de poner en marcha todos estos arcos, sino también en darles la resolución de alguna u otra manera a los personajes involucrados. Por algo es el líder. Ahora vamos uno por uno por los personajes, empezando por aquellos que su arco empieza y acaba en el mismo de su aparición.
Empezando por el que más me sorprendió, ya que esperaba que fuera solo el personaje de alivio cómico y que no tiene ningún momento destacable, pero me he equivocado. Lo conocemos como el mentiroso, pero poco a poco su historia lo va convirtiendo en alguien que es muy honorable. Es capaz de dejar sus miedos a un lado para enfrentar el peligro cuando la vida de alguien más está en riesgo y también cuando se trata de un bien mayor. Brilla en muchas ocasiones gracias a su ingenio y francamente su resolución al irse de la aldea sin alardear sobre su triunfo y dejar en los niños un legado fue algo que me conmovió bastante y espero que siga brillando en el futuro. El cocinero del grupo tiene una historia bastante dura y su regla de darle comer a cualquiera es un rasgo de personalidad que me gustó bastante. Está construido en la honestidad hacia sí mismo, manteniéndose real a sus propias convicciones e ideas. Su carácter valiente y terco lo hace una adición magnífica al cast anterior de los personajes. Por otro lado, me pareció el menos interesante de todos. Su motivación como cocinero es lo que lo lleva a separarse del Bharati, dejando una despedida emotiva. El último en unirse a la tripulación principal es alguien que creo destacará más en el futuro. Si bien es alguien que no cambia mucho en ningún momento, su buena voluntad y capacidad de levantar a otros es algo que ameniza la obra. El chico de goma está siempre dispuesto a probar qué tan lejos puede llegar y oponerse a cualquier injusticia. Les demuestra a todos que un pirata no es sinónimo de mala persona, sino que el ser un pirata muestra realmente el carácter de los demás. Luffy es el más fuerte de todos y lo demuestra constantemente, no solo en poder, sino en convicción y carácter. Espero que el capitán siga sacando lo mejor de los demás en la historia que continúa. Es sin duda hasta ahora mi personaje favorito. Su historia de origen es simple, pero demuestra lo efectivo y conciso que puede ser Oda con su escritura, y que establece el tipo de personaje con el que lidiamos. Su primer arco de unirse a Luffy es aceptar no solo quién es, sino comprometerse con su sueño de ser el mejor. Al unirse al grupo, conocemos que es alguien con buen ojo para conocer a las personas, y también bastante honorable, valiente y decidido. Cuando encuentra a Mihawk pasa por otro arco donde se da cuenta que su camino para ser el mejor será largo, debe escalar poco a poco y no estamparse continuamente con la pared para conseguirlo. Es quien entiende más a Luffy en ese aspecto, porque ambos quieren ser los mejores y seguir un mismo camino de pruebas que los hará llegar a la cima. Un personaje que me cautivó desde el primer momento y espero seguir viendo lo mejor de él. Es la mejor escrita de estos primeros 100 capítulos. Oda ha demostrado ser diferente a otro autor japonés que usa de bait a sus personajes femeninos. Alguien que no le interesa el romance o sí misma, sino que se sacrifica por la libertad de su aldea. Brillante en ejecución y comprendes por qué le agarra cariño a los demás, pero al mismo tiempo carga una responsabilidad inmensa con su gente. Su arco abarca casi la totalidad de estos 100 capítulos, y cuando llega la resolución, llega cargada de emociones y marca el momento justo donde Luffy y su grupo se vuelven realmente una tripulación dispuesta a darlo todo por los demás integrantes. Nami atraviesa una historia donde la desesperanza es el enemigo a vencer. Llegando al final del arco, todo explota y vemos como un pueblo está dispuesto a morir con tal de liberar a una chica y a sí mismos de la opresión. Es el personaje mejor escrito de esta primera parte y la principal contribuyente de que esta obra deje una impresión tan buena al inicio. Como pensamientos finales tengo algunas ideas sueltas que decir, empezando por Arlong, quien en el live action me había gustado bastante, ahora muchísimo más. Su personalidad destructora y opresora, juntada con esa sed de venganza a los humanos, lo hace un personaje que entiendes el por qué es así. El ser marginado y visto como monstruo lo ha hecho quien es, pero al mismo tiempo siento que me ha faltado contexto, ya que al momento que nos enteramos de la existencia de los Gyojin, estos ya están creando conflictos, mas no se nos da una razón más allá de lo que podemos deducir por la cual son alienados. Por otro lado, Luffy me parece de esta primera parte un personaje que parece tener todo definido. Quizá me haga falta mirarlo con un ojo más crítico, pero hasta ahora su función es la de levantar a los demás y al inicio de la obra está bien, pero no creo que sea suficiente por otros 900 capítulos más. Tendremos esta discusión después de que lea otros 100 capítulos. En conclusión, me pareció un inicio fabuloso, inmersión entra de inmediato y quieres descubrir más de todos los personajes, ver cómo continúa su historia, el mundo y qué pasará la siguiente página. Lleno de peleas entretenidas e historias variadas que te hacen preguntarte cuál es el límite de este territorio fantástico. Seguiré leyendo y nos veremos cuando descubra más del mundo de One Piece.